¿Basado en qué fue dada esta promesa de bendición a Abraham? Eso es lo primero. Pudiéramos considerar hasta este punto, ¿quién es Abraham? ¿Quién es él? ¿Y quiénes son los hombres en los días de Abraham? Para tener una idea, para responder a esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que mueve a Dios a hacer esta promesa a Abraham? Note versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué hay en los hombres y qué hay en Abraham para que el Señor se motive a hacerles una promesa de bendición? ¿Cuál es la motivación para que Dios llame a un hombre, a este hombre en este caso, para hacer de él un país, una nación a la que va a bendecir y la que va a usar para bendecir a otros? Entonces, para yo entender basado en qué fue dada esta promesa, hay que considerar el contexto inmediato de Génesis. Y hasta este momento debemos tener en cuenta dos cosas: cómo está el mundo y quién es Abraham. Y hasta esta parte nosotros vemos que el mundo es un lugar lleno de maldad. La humanidad está llena de impiedad y pecado. Después del capítulo 1 y 2, usted recordará, en el capítulo 3, el hombre peca contra Dios. En el capítulo 4, nosotros tenemos las consecuencias del pecado en el primer asesinato. ¿Se acuerda? Caín mata a Abel. En el capítulo 5 tenemos los descendientes de Adán. En el capítulo 6 dice, probablemente uno de los pasajes más extraordinarios para entender la condición humana. En el capítulo 6 dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo lo que hacían era impío y pecaminoso. Eso dice el capítulo 6. En los capítulos 7 y 8, a causa de esa maldad, tenemos el juicio de Dios contra la humanidad. ¿Qué hace Dios? Dios manda el diluvio. En el capítulo 9, Dios le promete a Noé no destruir más la tierra. En el capítulo 10 nosotros tenemos la descendencia de Noé, y en el capítulo 11, una vez más, la maldad del hombre expresada en su intento por llegar al cielo por su propio esfuerzo. Hagamos un edificio para llegar al cielo. Esto de querer llegar al cielo por ser buenos, esto es tan antiguo como Noé. ¿Y qué hace Dios? Dios los castiga a los hombres por su atrevimiento. ¿Y qué hace? Confunde las lenguas y no se entienden más y se dispersan los hombres. La familia de Abraham, mis hermanos, es parte de esta humanidad impía, mala, injusta. Abraham es parte de esta misma humanidad caída, marcada por la rebelión, por la desobediencia y por el pecado. Eso es lo primero. El tipo de personas, el tipo de humanidad al que pertenecía Abraham era una humanidad marcada por la maldad, la inmundicia y el pecado. Dios castigando con el diluvio, después castigando con la torre de Babel, confundiendo las lenguas, dispersando a los hombres por toda la tierra. Lo segundo es, cerramos un poquito más el enfoque y nos centramos en Abraham. Y vemos que hasta este momento Abraham no ha hecho nada que honre a Dios como para pensar que le están recompensando con esta promesa. Al contrario, de acuerdo a la Biblia, Abraham era parte de una familia pagana. Adoraba a otros dioses.
Note cómo lo dice Josué en el capítulo 24. Escuche esto. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres, ellos han llegado a la tierra prometida, y le dice: vuestros padres, le dice a los israelitas, habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y escuche lo que dice: y servían a dioses extraños. Entonces, no es que había algo noble, justo o piadoso en Abraham. Él nació, él creció, él vivió en una familia que vivía de espaldas a Dios y vivía para adorar otros dioses. Era parte de una familia de idólatras. Entonces, ¿cómo explicamos? La pregunta que hemos tratado de plantear para responderla es: ¿basado en qué fue dada esta promesa? Le está prometiendo bendición, pero ¿basado en qué? ¿Qué es lo que mueve a Dios a hacer esta promesa? ¿Será que la gente estaba portándose bien? ¿Será que la familia de Abraham era gente muy justa, muy piadosa? ¿Será que Abraham había hecho algo bueno para merecer esto? Y la respuesta es no. Lo que nosotros tenemos aquí, mis hermanos, es que se le hace una promesa por pura gracia. Es un regalo, esta promesa es un regalo de la libre gracia de Dios que Él ofrece aquí. No hay méritos en Abraham, no hay méritos en los hombres, es pura misericordia. No hay nada bueno en ellos que mueva a Dios, es pura compasión. Amor en su estado puro, bondad en estado puro, lo que mueve y lleva a Dios a mirarlos, acercarse y hacerles una promesa. ¿Qué merecía esta humanidad? Merecía otro diluvio. El hombre no ha cambiado nada. Merecía otro diluvio. Pero Dios no lo hizo porque le había dicho a Noé: mira, esta es la última vez que voy a destruir la tierra. Eso es pura gracia, es pura gracia. Lo segundo que quiero que consideremos o respondamos es: ¿para quiénes está hecha esta promesa? ¿Para quién va dirigida esta promesa? ¿Quiénes son los beneficiarios de esta promesa? Note lo que dice versículo 2 y 3: y haré de ti una nación grande. Es decir, yo de ti, Abraham, yo voy a hacer no solamente una familia, vas a tener hijos, la familia va a crecer. Ya vemos que eso se cumple. Tuvo a Ismael primero, después tuvo a Isaac. Ellos se reproducen, se hace grande la familia. Ya no eran 2 solamente, ahora eran 4. Y después crecieron y crecieron, se volvieron 20, se volvieron 50, se volvieron 100, se volvieron 200 y miles y miles. Y después millones, una nación grande. Voy a hacer de ti una nación grande, le está diciendo el Señor a Abraham. Y note lo que dice: engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Hay un favor que se ha puesto sobre esta persona, esta familia, esta nación. Esto es bien temprano en la historia de la humanidad, mis hermanos. Esto es bien temprano en la historia de la humanidad. Y dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición, por lo que leemos aquí, primero tenía un beneficiario muy particular y era Abraham y su familia. Abraham y su familia. Pero luego vemos que es una bendición que se extendería a todas las familias de la tierra. Una bendición que no solo alcanzará a este hombre que vivía en Mesopotamia, no solo a sus descendientes, sino también a todos los hombres. Todas las familias están incluidas aquí. La manera como describimos
la expresión todas las familias de la tierra, o la expresión que en el Antiguo Testamento es más usada, las naciones. En el Nuevo Testamento se habla de los gentiles. Los gentiles estamos contemplados en esta promesa. Cuando el Señor le dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, están contemplados los países de Centro, Sudamérica y Norteamérica, Europa, Asia, África, Oceanía. Es toda clase de personas. La distinción aquí va por encima de si son ricos o pobres, esclavos o libres, sabios o necios, griegos o no griegos. Aquí la distinción es todas, judíos, no judíos, israelitas, no israelitas. Los gentiles están incluidos aquí. Así que si hay algo que tú puedes decir: ¿hay alguna mención mía en la Biblia? Quizás no primariamente, al menos de una manera secundaria, sí. Génesis 12, versículo 3, está hablando acerca de nosotros. Porque Dios dijo: yo te voy a bendecir, Abraham. Ok, alguien pudiera decir: bueno, eso es Israel. Sí, pero lo que está diciendo es: a través de ese país, yo también voy a bendecir a otros países. A otros países, a otros ciudadanos de otras naciones. Y esto es algo que en particular el profeta Isaías señala una y otra vez. En Isaías 42:1, por ejemplo, dice: he aquí mi siervo, hablando primeramente de Israel y después es una referencia a Cristo. Israel es el siervo del Señor porque es la única nación entre todas las naciones que sirve a Dios, y después es la referencia o su cumplimiento final es Jesucristo como el siervo sufriente. Y dice: mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. Yo voy a bendecir a las naciones. Isaías 49:6 dice, note lo que dice: también te di, hablando de Israel, por luz de las naciones. Por luz de las naciones. Esta bendición que Dios promete a Abraham, mis hermanos, tiene la intención de ser una bendición universal. Todos los hombres se pueden beneficiar. 3. Hemos visto en qué se basa esta bendición o esta promesa de bendición. Decimos: es pura gracia. ¿Para quién va dirigido esta promesa de bendición? Para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Número 3, ¿de qué se trata esta promesa? ¿De qué se trata esta promesa? Ok, bendición es bendición. ¿Qué clase de qué naturaleza? Te voy a bendecir, Abraham, y después tú vas a hacer bendición. ¿Significa eso tener riquezas como las tuvo Abraham? ¿O tener muchos hijos como los tuvo Abraham? ¿De qué se trata esta bendición, esta promesa de bendición? ¿Cuál es la naturaleza de esta promesa? Y si hay un pasaje que nos ayuda y nos da luz y habla directamente acerca de esto, de qué se trata esta bendición. Y sabe que hay personas que han pensado de que, como la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, es el padre de los creyentes también. Dicen: así como Abraham fue rico, así también todos los hijos de Abraham son ricos o deberían ser ricos, y si no eres rico estás en pecado, te falta fe. ¿Es eso lo que enseñan? Y lo enseñan desde Gálatas
capítulo 3, versículo 14, una comprensión errónea de lo que es Génesis 12. Pero vamos a mirar a Pablo porque él nos va a decir de qué se trata esta bendición. Si Dios dice a Abraham, Abraham, te voy a bendecir y tú vas a hacer bendición a todos los países de Sudamérica, a los países del Caribe, a los países de Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, Oceanía. ¿De qué se trata? Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9. Note cómo esto de en ti serán benditas todas las naciones, cómo lo entiende Pablo. Y él nos va a explicar aquí qué significa esto. Versículos 8 y 9. Dice, versículo 8. Preste atención porque él nos va a explicar o nos va a responder la pregunta que estamos planteando. Él nos va a explicar de qué se trata Génesis 12. En un sentido, la explicación la tenemos en Romanos 4 también. Pero esto es un par de versículos que va directo al punto. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había, ¿de qué dice ahí? Justificar por la fe a quienes. Ok, si usted subraya su Biblia, yo subrayaría la palabra justificar y la palabra gentiles. Justificar a los gentiles, justificar a los gentiles. Es una manera extraña de hablar del apóstol Pablo aquí, porque él está diciendo, y la Escritura previendo. Habla de la Escritura como si fuese una persona. La Escritura anticipando que Dios había de justificar a quién, a los gentiles, justificar a los gentiles, dice, dio de antemano la ¿qué? ¿Sabe qué significa esa palabra? Evangelio. La Escritura dio la buena noticia. La buena noticia. ¿A quién? Dice ahí Abraham. ¿Cómo se la dio? ¿Cuándo se la dio? Y diciendo que, mis hermanos, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué está haciendo? Está citando Génesis 12:3. Lo que está diciendo es la expresión bendecir a las naciones quiere decir justificar ¿a quién? ¿A quién? A los gentiles. La palabra justificar se corresponde a bendecir o benditas y la palabra gentiles se corresponde a naciones. ¿Me está siguiendo mi hermano? ¿Mis hermanos? Sí. Lo que él está diciendo. En vista que Dios justificaría a los gentiles, justificar a los gentiles, se le anunció con anticipación a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán justificadas las naciones. Por medio de ti serán justificados los gentiles. Por medio de ti los pueblos tendrán bendición, tendrán justicia, serán salvos. Por eso decimos que esta bendición tiene que ver con justificar. O para decirlo de esta otra manera, a través de esta promesa, el estado de condenación en el que los hombres nos encontramos, el estado de condenación en el que todas las naciones nos encontramos, a través de esta promesa podía ser cambiado a un estado de justificación. Lo que Pablo nos está diciendo es que el carácter de esta bendición no es terrenal, es espiritual. No es de carácter temporal, sino eterno. ¿Cómo se llama? Justificación. Libre perdón de Dios y declaración de justicia ante Él. Esto es la justicia de nuestro Señor Jesucristo.
Nadie puede pararse delante de Dios como justo. Necesitamos una justicia externa, y la única persona que pudo cumplir y obtener justicia permanente es Cristo por medio de su vida, muerte y resurrección. Necesitamos una justicia y Dios la ha provisto para que nosotros no tengamos más condenación. Ahora pues, Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Es en Cristo que tú obtienes justicia. No es por tus méritos, no es por tu obediencia, no es porque tú eres bueno o que has logrado algo. Es una justicia que Dios ha provisto. Así que decimos esto: esta bendición es salvación. En ti proveeré salvación a todas las familias de la tierra. Y esta promesa, mis hermanos, esta promesa Dios la cumplió cuando envió a su Hijo Jesucristo. Es a través de su vida, muerte y resurrección que un pecador puede ser reconciliado con Dios y justificado, declarado justo. Número 1, ¿basado en qué fue dada esta promesa? Fue una promesa dada por gracia, es un regalo de Dios. Número 2, ¿a quiénes fue dada esta promesa? Al mundo. Es una promesa universal. 3, ¿de qué se trata esta promesa? Y decimos, es una promesa que en esencia es salvación para pecadores. Es una promesa mejor que la promesa de riquezas y salud en esta tierra. La promesa que nosotros tenemos en Cristo es superior a los bienes terrenales que alguien puede procurar en esta tierra. Es salvación eterna, es justicia eterna, es vida eterna, es perdón de pecados, es esperanza, mis hermanos. Y termino con esto. ¿Cómo se recibe? ¿Cómo se obtiene esta promesa? La respuesta también nos la va a dar el apóstol Pablo. Así que quiero invitarte a buscar 2 textos. El primero es Romanos capítulo 4. Aunque el pasaje que nosotros leímos en Gálatas nos dijo la respuesta también. Capítulo 4, versículo 13. Pablo está reflexionando en qué momento fue dada esta promesa. ¿Cuando se había dado la ley o fue antes de darnos la ley? Y dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, ¿la qué dice? La promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, esto es una justicia, una salvación que se recibe por fe. Dios la da libremente, nosotros la recibimos por la fe, no es por obras. El mismo texto de Gálatas nos dice que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, justificar por la fe. Dios libremente, cuando hablamos de gracia, nos enfocamos en cómo Dios la otorga. Y Dios la otorga, la promesa de salvación, la justicia en Cristo, la redención, Dios la otorga por gracia, mis hermanos, pero nosotros la recibimos por la fe. Hebreos capítulo 11 nos dice algo más, porque nosotros hemos leído que Abraham salió de Harán. Cuando él escucha esa promesa, él sale, tenía 75 años cuando Dios se acerca y le da esa promesa. Nosotros entendemos y sabemos por todo el relato de Génesis que le había prometido una tierra y se la dio la tierra, y le había prometido descendencia y la descendencia se la dio siendo ya un hombre viejo, y le nació Abraham siendo viejo y siendo Sara también vieja y estéril. Dios cumplió su promesa demostrando que para él no hay nada imposible. Abraham dice, creyó y le fue contado por justicia. Pero note cómo lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 11. ¿Qué dice ahí?
Por la fe, Abraham, siendo llamado, pregunta, ¿llamado por quién? Por Dios, que dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir. El autor de Hebreos está haciendo referencia a esos versículos que acabamos de leer, que dice que él salió de Harán. Él tenía 75 y él salió. Pero lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es, ese salir de Abraham fue evidencia de su fe. Fue una expresión de su fe. Fue fruto de su fe. ¿Cómo sabemos que Abraham confió? Porque él salió tal como Dios se lo había dicho. Y note lo que dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Su salir, su dejar a sus padres, su tierra, fue un acto de fe. Un acto por el que creyó y recibió la promesa de Dios. Estas son las 4 cosas que hemos mirado. ¿Basado en qué fue dado esta promesa? Fue dado por pura gracia. ¿Para quiénes es esta promesa? Es una promesa universal para todas las familias de la tierra. ¿De qué se trata esta promesa? Se trata en esencia de salvación para los pecadores. Redención, justicia en Cristo Jesús. ¿Y cómo recibimos esta promesa? La recibimos como Abraham la recibió. No hay nadie que reciba esto de una manera diferente. La recibimos por la fe, mis hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos en estos versículos. Así es como Dios comienza a anticipar la bendición al mundo. Dios se prepara para hacer algo en la tierra. Comienza con Abraham, pasa por sus descendientes, luego a todas las familias de la tierra. Dios cumplió esta promesa. Él la cumplió cuando envió a su Hijo. Dios prometió una bendición universal, una salvación para toda la humanidad, para todos los pueblos de la tierra. Y la cumplió al enviar a su Hijo. Quiero terminar señalando esto, mis hermanos. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Nunca pensemos o digamos, yo creo que fulanito nunca va a venir a la fe. No hay ningún ser humano que esté más allá del alcance de la gracia de Dios, porque ninguno lo merece. No hay gente que, oye, pero fulanito, este da la idea que pareciera que pudiera ser cristiano. Como si hay algo en esa persona que lo hace merecedor de la gracia. No la hay, mis hermanos. No la hay. El Evangelio es una cosa tan escandalosa que nos permite afirmar a nosotros los creyentes de la Biblia que si un dictador que ha hecho tanta maldad se arrepiente y pone su confianza en Cristo, ese dictador ha sido perdonado y es nuestro hermano en Cristo. Anoche cayó el dictador de Siria, Assad. Si Assad se arrepiente y pone su confianza en Cristo, usted, más allá de que tenga que pagar sus crímenes, lo que sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de qué es esa persona. Esa persona ha sido salva, si esa persona se arrepiente. La persona que te ha hecho más daño en tu vida, sea lo que sea, ha sido tu padre, tu madre, algún familiar. Si esa persona se arrepiente y confía en Cristo, esa persona es salva. Eso es lo glorioso del Evangelio. Eso es lo extraordinario de esto. Y esa persona va a estar con nosotros cuando estemos en el cielo y va a estar adorando a Dios por siempre. No le vamos a tener bronca. Eso es lo extraordinario de esto. Eso deberíamos sentirnos escandalizados, al menos como una reacción
primaria, pero después cuando nos ubicamos y decimos, oye, pero si yo soy tan pecador como ese hombre, tan pecadora como esa mujer, ¿qué yo hago alarmándome de que Dios haya perdonado a ese pecador o a esa pecadora? Usted y yo somos de lo peor, mis hermanos, sin Cristo. Y si usted está en Cristo es porque Dios ha tenido gracia y misericordia con usted. No porque usted haya crecido en un hogar donde tu papá era buena gente, tu mamá te crió. Mire, en el infierno van a haber personas muy educadas. No se trata de eso. No se trata que hay algunos que son más salvables que otros porque fulanito fue a una escuela cristiana. Eso es mentira. En las escuelas cristianas y en las iglesias cristianas hay personas que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Deja de hablar de tu papá o tu mamá. Es por gracia esto. Es pura gracia. Y ahí seguramente cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar con gente que de repente nunca pensamos que iban a estar ahí. Deberíamos pensar desde ahora, no, allá vamos a encontrar gente que en algún momento yo lo descarté. Usted y yo no podemos descartar a nadie. La salvación es por gracia, mis hermanos. Y damos gloria y alabanza a Dios por eso. Y es salvación para todos los hombres. Es salvación para todos los hombres. Para todos los hombres. Y se recibe por la fe. Que Dios nos guarde a nosotros como iglesia para pensar, no, es que mira mi vida, mira lo que tengo. Que Dios nos guarde de pensar eso. Esto nos hace, cuando abrazamos esto, nos hace gente humilde. Gente humilde, porque nos despojamos de toda pretensión de decir, no, yo hice esto, yo hice lo otro. Las iglesias cristianas deberían ser los lugares de mayor concentración de gente humilde. Y lamentablemente no siempre lo es. Nos llenamos de mucho orgullo. Nos llenamos de alabanza, nos jactamos. Este grupo de personas debería ser la gente más humilde, porque han sido tratados con compasión y ellos han obtenido salvación porque Dios se la dio. Ellos no hicieron nada, solamente abrieron los brazos y lo recibieron. Navidad es un reconocimiento a la misericordia de Dios, que no solo promete bendición a todos los hombres, Él también viene. Y nosotros reconocemos eso, cantamos de eso. Él viene y se hace hombre en la persona de Cristo para cumplir esa promesa. Navidad es una celebración de la gracia de Dios, que prometió salvación a todas las familias y la cumplió al encarnarse. Esa promesa, mis hermanos, hecha a Abraham, de una bendición universal, salvación para todos los pueblos, Dios la cumplió. El mundo, o debería decir, para no ser tan amplio, el sur de la Florida necesita una iglesia que sabe lo que celebra. El sur de la Florida no necesita, por encima de todo, mejores gobernantes. Necesita una iglesia que sabe lo que celebra. Una iglesia que cree y confía en lo que celebra. Una iglesia que es transformada por lo que celebra. Esta ciudad, Broward, el condado de Broward, condado de Dade, necesita una iglesia y necesita familias y necesita creyentes persuadidos que viven el evangelio, que son transformados por lo que la Navidad celebra, que toman en serio el mensaje de la Navidad, que expresan el evangelio, que tienen en el evangelio la mayor realidad de sus vidas, que tienen en el evangelio la fuente de su seguridad, de su esperanza, de su fuerza, de su gozo. Mis hermanos, nosotros estamos bien si estamos en Cristo. Nosotros estamos bien si estamos en Cristo. Dios cumplió su promesa.
pero sigue cumpliendo hoy sus promesas. Sus promesas redentoras de cuidar de su pueblo. Él sigue cuidando de ti, amado hermano, amada hermana. Él cumple su promesa de estar contigo. No dijo Él: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Él cumple su promesa de perdonar. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte, y Él lo ha seguido cumpliendo. Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Él ha prometido continuar su obra en nosotros. Él ha prometido usar todas las cosas que nos pasan para nuestro bien. Y aunque tú no sepas por qué hay ciertas cosas que pasan y nunca te enteres en esta existencia terrenal, ¿por qué pasó esto? Tú no tienes que enterarte. Lo único que tú tienes que hacer es confiar: Dios va a usar esto para hacerme más santo. Con eso estamos bien. Cada vez que Dios trae algo a tu vida, lo hace por tu bien. Para los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para el bien de los que le aman. Yo le contaba a Dani ahora cuando entrábamos, ayer regresando del picnic, entrando casi a las 75, me faltaban 20 minutos para llegar a mi casa. Y cometí otra vez el error. ¿Se acuerda que les conté hace un mes atrás cuando regresaba de Daytona? Otra vez, fue un lapsus, le dije a mi esposa, fue un lapsus mental. Mi esposa fue muy compasiva conmigo, no me tiró, no me, tú siempre esto, no. Con mucha gracia, no te preocupes. Y yo fueron 3 minutos intensos donde yo estaba en un estado de ebullición por dentro, porque yo ya me había hecho planes. Yo llego a las 6:08, entonces llego a la casa, me baño, voy a la computadora, continúo trabajando el sermón. Después de trabajar el sermón, si hay tiempo, me voy. Yo había hecho un plan extraordinario. 1 hora, mis hermanos. Voy a entrar. ¿Cuál es la esperanza para mí? Romanos 8:28. Para los que aman al Señor, aun si te sales mal, eso también ayuda para bien. Aun la muerte de un ser querido, aun una situación trágica, Dios la va a usar. Él ha prometido. Y Él la está usando. Dios no nos debe explicaciones, ¿ok? Tú puedes confiar: Señor, si tú has traído esto, aunque yo nunca me entere para qué lo has traído, yo confío en que tú lo has traído para mi bien. Él va a cumplir esa promesa. Y va a cumplir su promesa de un día volver por su pueblo. Él viene por nosotros. Cristo viene por su iglesia. Y va a cumplir su promesa de llevarnos con Él a cielos nuevos, tierra nueva, en las moradas de su Padre por la eternidad. Mis hermanos, nosotros celebramos mucho más que un arbolito, y mucho más que regalos, y mucho más que días libres y que bonos. Celebramos que tenemos esperanza verdadera en Cristo Jesús. El Dios de la Biblia cumplió su promesa. Él es digno de nuestra confianza. Amén, mis hermanos. Oramos.